Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 60 y 69, muy parecida a la anterior década, con protagonistas como Roma, guerras en Europa, revueltas y expansiones de religión. Pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conoces. Herón de Alejandría, matemático e ingeniero griego, vivió alrededor del siglo I después de Cristo y dejó un legado que trascendió las fronteras del tiempo, escribiendo 3 obras importantísimas. En su obra Métrica, Herón se dedicó al estudio de la geometría, desarrollando fórmulas que hoy conocemos como las fórmulas de Herón. En mecánica, describió y diseñó máquinas simples como poleas y palancas, que sirvieron de base para el desarrollo de la tecnología moderna. Y en neumática es el estudio de los gases y sus propiedades. Herón realizó experimentos y construyó inventos como la eolípila, un dispositivo que utiliza vapor para generar movimiento. Herón influyó en el pensamiento científico y en la obra de futuros inventores y científicos, desde Leonardo da Vinci hasta Thomas Edison. ¿Quién diría que Herón iba a ser como el MacGyver de la antigüedad? Sus creaciones eran simplemente sorprendentes. El legado de Herón de Alejandría sigue vivo hoy en día, demostrando que el ingenio humano no tiene límites y que la historia está llena de mentes brillantes que han dejado su huella. Boudica, reina de la tribu Icena, lideró un levantamiento contra la ocupación romana en Britania en el año 61, tras sufrir abusos y vejaciones por parte de los conquistadores. Ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento. Boudica reunió a un gran ejército de guerreros celtas, mientras los romanos, liderados por el gobernador Suetonio, se posicionaron en la actual Watling Street, una carretera romana. La batalla comenzó con un enfrentamiento a distancia, con los arqueros y lanzadores de jabalinas intercambiando disparos. A pesar de la superioridad numérica de los rebeldes, la disciplina y táctica romanas les permitieron mantener su posición y repeler a las fuerzas de Boudica. En un momento crítico de la batalla, Boudica lideró un ataque en su carro de guerra, pero fue repelida por la sólida formación romana. ¿Sabías que Boudica era una mamá guerrera? Aunque no ganó la batalla, su valentía y coraje son dignos de admiración. A pesar de la derrota, se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad, dejando una memoria que perdura en la historia británica. Tras la muerte de Burro y la desgracia de Séneca, Nerón dejó atrás la influencia de sus tutores y mostró su verdadero rostro al mundo. Fascinado por el periodo helenístico y Oriente, Nerón se convirtió en un artista megalómano, actuando y cantando, un emperador con muchas habilidades. Tigelino, un hábil cortesano, se convirtió en consejero de Nerón y juntos llevaron el gobierno imperial por un oscuro camino. Guiado por su consejero, gobernó de manera despótica y abusiva, dejando a su pueblo al borde de la desesperación. En el año 64, un voraz incendio devastó Roma. Lo explicaremos en unos minutos. Nerón fue acusado de provocarlo, pero él culpó a los cristianos. ¿Fue una táctica para desviar la atención de sus conciertos? Organizaba maratones de conciertos donde nadie podía irse hasta que él terminase. ¿Amor por el arte o por sí mismo? Su popularidad se desplomó debido a su gobierno abusivo y extravagante. Finalmente, fue declarado enemigo público y se suicidó en el año 68. Adiós al reinado del emperador artista. En el año 63, Pompeya era una próspera ciudad romana ubicada a los pies del monte Vesubio. Sin embargo, su ubicación resultaría ser su mayor desafío. Ese año, un fuerte terremoto sacudió la ciudad, dejando graves daños en su estructura. Casas, templos y edificios romanos se vieron afectados por el desastre natural. Los 20.000 habitantes, temerosos de nuevos terremotos, comenzaron a abandonar sus hogares en una huida presa del pánico. Ante la incertidumbre, los pompeyanos empacaron rápidamente sus pertenencias, desde objetos valiosos hasta sus más preciadas mascotas. Con el Vesubio de testigo, la ciudad comenzó a vaciarse, mientras sus habitantes buscaban refugio lejos de posibles nuevos terremotos. Al final, muchos de los pompeyanos decidieron no volver a sus hogares, dejando la ciudad casi desierta, aunque algunos valientes se quedaron, enfrentándose a la incertidumbre.
Así concluye la historia del terremoto en Pompeya, un evento que cambiaría la vida de sus habitantes y que sería precursor de lo que vendría en el 79. Pero esa historia es para otro vídeo. El año 64 no fue el mejor momento para Roma. Mientras el emperador Nerón soñaba con su Roma dorada, la ciudad vivió una de las mayores tragedias de su historia, el gran incendio de Roma. El fuego comenzó en el Circo Máximo y se extendió rápidamente por la ciudad. En cuestión de días, Roma se convirtió en una barbacoa gigante. Los romanos, atónitos ante el desastre, corrieron a salvar sus vidas y pertenencias. A veces, una simple chispa puede encender la llama de la solidaridad. Mientras tanto, Nerón, lejos de ayudar, supuestamente tocaba su arpa en el techo de su palacio. Un concierto en llamas, literalmente. Tras el incendio, Nerón aprovechó para reconstruir la ciudad a su gusto. Nada como un pequeño fuego para cambiar el diseño de interiores de toda la ciudad. Además, siempre creativo, culpó a los cristianos del incendio, y aunque no existen pruebas de ello, dio inicio a una de las persecuciones más crueles en la historia del Imperio Romano. El gran incendio de Roma fue un evento que dejó la ciudad en ruinas y que al mismo tiempo dejó una marca en la historia. Y seguimos con Nerón, pero con uno de los matrimonios más polémicos de su historia, con su segunda esposa, Popea Sabina, porque la vida en la realeza romana nunca fue aburrida. Popea Sabina estaba embarazada y esperaba al heredero del Imperio Romano, pero la historia tomaría un giro trágico y sorprendente. Según algunas fuentes, Nerón y Popea tuvieron una fuerte discusión, y cuando las cosas se ponen candentes en el imperio, ya sabemos que Nerón no puede mantener la calma. La discusión llegó a tal punto que el emperador, fuera de sí, pateó a Popea en el estómago. Otras versiones apuntan a que sufrió un aborto espontáneo. En cualquier caso, la situación era grave. La violencia en el seno del poder romano dejó a Popea herida y en peligro, una tragedia en la cima del imperio, sin lugar a dudas. Su esposa no pudo superar sus heridas y finalmente murió junto al hijo que esperaba, un triste desenlace para una vida llena de intrigas y ambición. Popea Sabina fue una mujer que alcanzó las más altas esferas del poder en Roma, pero que encontró un final trágico. Esta historia trata de uno de los mayores expertos en medicina antigua, Dioscórides, quien escribió una importante obra del tema, y es que la salud siempre ha sido una prioridad, incluso en la antigüedad. Dioscórides era un médico y botánico griego que se dedicó al estudio de las plantas medicinales. Su interés por la flora lo llevó a explorar los rincones más remotos del mundo antiguo. El resultado de sus investigaciones fue De Materia Medica, un tratado sobre el tratamiento metódico de las enfermedades mediante el uso de la medicina. Un libro que literalmente le dio vida al refrán, una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. El tratado contenía descripciones detalladas de más de 1000 plantas y sus propiedades medicinales, un gran estudio de las plantas. La obra se convirtió en un referente en el mundo antiguo, siendo utilizada por médicos y ciudadanos por igual. Al fin y al cabo, un buen ungüento natural siempre viene bien. El médico no solo escribió su tratado, sino que también enseñó a sus discípulos sobre las maravillas de las plantas medicinales. La obra fue traducida a diferentes idiomas y utilizada por generaciones de médicos y botánicos. En el año 67, el sitio de Jotapata tuvo lugar. Vamos a conocer la historia de Josefo, líder rebelde y a la postre famoso historiador. La gran revuelta judía en la región de Judea estaba en marcha, y el enfrentamiento entre los rebeldes judíos y las fuerzas romanas, lideradas por Vespasiano, era inevitable. Cuando chocan dos mundos, las chispas vuelan. El sitio de Jotapata fue una batalla cruel y despiadada. Los romanos, decididos a no dejar piedra sobre piedra, masacraron a 40.000 habitantes judíos. Mientras tanto, Josefo, líder de los rebeldes en Galilea, luchaba valientemente en la defensa de Jotapata. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Durante el asedio, Vespasiano fue herido en el pie por una flecha disparada desde la muralla de la ciudad, un pequeño triunfo para los defensores.
Finalmente, el historiador fue capturado por los romanos. A pesar de su destino incierto, su historia estaba lejos de terminar. Josefo se convirtió en un valioso prisionero y luego en un escritor al servicio del Imperio Romano, pudiendo escribir la historia que nos ha llegado hasta hoy. Viajamos a China para conocer la historia de la construcción del Templo del Caballo Blanco, porque los caballos también tienen su lugar en la espiritualidad. Como comentábamos en el anterior vídeo, el budismo estaba ganando popularidad en China. Aquí arriba te dejo el link para verlo. Y los monjes budistas, portadores de manuscritos sagrados, llegaron al país montados en nobles corceles blancos. Impresionado por el mensaje de los monjes y sus monturas, el emperador Ming decidió construir un templo en honor a estos majestuosos equinos. Así comenzó la construcción del templo, una obra maestra de la arquitectura y un símbolo de la llegada del budismo a China. El templo fue decorado con estatuas de caballos blancos, rindiendo homenaje a los nobles corceles que llevaron a los monjes, un tributo digno de un buen relincho. También se convirtió en un centro espiritual y de aprendizaje, donde monjes y laicos se reunían para meditar y estudiar las enseñanzas budistas. Hoy en día el templo sigue siendo un lugar de peregrinación y admiración para personas de todo el mundo. Vamos a explorar el año de los 4 emperadores, un año en el que el Imperio Romano tuvo más líderes que una banda de rock en crisis. El año 69, el emperador Nerón ya había dejado su marca en la historia, y en Roma literalmente, con su peculiar estilo de gobierno, pero todo cambió cuando se suicidó, dejando un vacío de poder. El primero en tomar el mando fue Galba, un hombre experimentado que desafortunadamente no supo ganarse el corazón de sus soldados. ¿Quién hubiera pensado que la simpatía es importante en política? Tras el breve reinado de Galba, Otón tomó el control, pero su imperio fue efímero debido a enfrentamientos con otro ambicioso líder, Vitelio. ¡Qué año tan movido! Vitelio, conocido por su apetito voraz en todos los sentidos, tomó el poder, pero sus excesos no pudieron sostener su imperio. Ser emperador no es solo comer y beber. Finalmente, Vespasiano, un hombre de armas y constructor del Coliseo, emergió como el 4º emperador del año y logró traer estabilidad al caótico Imperio Romano. A pesar del turbulento año de los 4 emperadores, la llegada de Vespasiano al poder marcó el inicio de una era de estabilidad y prosperidad para Roma. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 70. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like, ya que de historias va la cosa.